Bueno, ¿qué tal? Estamos entrando aquí en vivo y ahora un poquito sacados de onda, como decimos por acá, porque se fue el internet. Parece ser que la tormenta tumbó algunas antenas por ahí y nos están diciendo que vamos a estar sin conexión de Wi-Fi, sin conexión de internet hasta las 12 de la medianoche o un poco más adelante. Entonces estaremos aquí platicando sobre algunos temas que se nos han sugerido, pero les vamos a pedir que nos indiquen cómo se escucha. La verdad es que casi nunca entro en vivo con el teléfono y no sé realmente si se está viendo o escuchando bien. Ya vemos que nada es perfecto en la vida, ¿no? Estamos acostumbrados a tener el internet a la hora que lo necesitamos, en el momento que lo necesitamos, y ahora esa pequeña tormenta por ahí parece que dislocó una de las patas de una antena por aquí cercana y entonces ya no hay conexión a internet. Nos dijeron que hasta la medianoche de hoy va a volver. Así que, pero parece que la imagen y el sonido está llegando muy bien a través del data o de la data del teléfono, de los datos del teléfono. Y eso pues me da mucha alegría porque de todas maneras podemos comunicarnos con ustedes en esta noche muy especial de viernes 31 de julio del año 2020. Vamos a platicar esperando un poco que se conecten los demás compañeros o más bien los seguidores de esta página. Creo que esta hora es una hora clave. Si los datos del teléfono lo permiten, estaremos aquí una hora tal vez atendiendo más que nada inquietudes, preguntas. El plan ahora es hablar de el primer milagro de Jesús de Nazaret. No sé si ustedes saben cuál fue ese primer milagro que realizó este gran ser, este gran maestro, Yeshua ben Pandirá. Y si no lo saben, quédense hoy con nosotros porque hoy van a saber exactamente cuál fue el primer milagro que realizó Jesús de Nazaret. ¿Y por qué se le llaman milagros? ¿No? Porque en realidad la gente que es, digamos, que le falta un poco de cultura esotérica, tal vez tienden a pensar que un milagro es como algo que surge de la nada, como que truenan los dedos y algo apareció ahí, pero en realidad no es así. Nada en la vida, nada en la naturaleza sale del azar, nada es por azar o del acaso, porque sí. Hay una película muy interesante por ahí, esto para irle dando un poquito de preámbulo al asunto para que se conecten más. Si me ayudan a compartir sería muy interesante. Pero hay una película por ahí que insinúa la idea, y creo que se llama The Butterfly Effect o el efecto mariposa. Insinúa la idea de que una mariposa por allá aleteando en Brasil o en el Amazonas, por allá en algún lugar muy remoto, pueda originar a través de ondas y de la ley de causa y efecto, originar movimientos estelares y movimientos como remolinos en el aire y todo eso que podrían afectar hasta en el norte. Es una película, ¿verdad? Y a veces se exagera un poco en esas cuestiones. Pero si se quiere insinuar la idea de causa y efecto, de que no hay efecto sin causa y no hay causa sin efecto, pues está bien verla. Pero no podemos pensar que un solo aleteo de una inofensiva y simple mariposa que solo vive unos cuantos días pueda ocasionar, por ejemplo, un maremoto o un terremoto. Pues no, ¿verdad? Eso tiene otras causas. Pero esto para ilustrar un poco en la cuestión de los milagros, ¿no? En realidad, un milagro no surge de la nada, no surge porque sí, siempre hay leyes universales que se tienen que seguir. Por ahí el hermano Iván, el misionero gnóstico Iván, nos comentaba la semana pasada sobre los 7 Stopinder. Parece ser, de acuerdo a las enseñanzas del venerable maestro Samael Aumbeor, que es el avatar de Acuario, que esos son
como 7 regiones o 7 filtros a través de los cuales llega a nosotros la energía. Obviamente se está hablando de orden, de leyes que establecen un orden en el cosmos. Es decir, no van a dejar que surja algo nada más porque sí, todo tiene una causa y un efecto. Aquí lo interesante es que los seres a quienes se les atribuyen tantos milagros, pues han sabido manipular esas energías desde arriba, desde los mundos superiores. Démosle share por ahí porque creo que es importante lo que vamos a comentar hoy sobre lo que es el primer milagro de Jesús de Nazaret y en realidad explicarlo y cómo aplica en los tiempos actuales para nosotros. Porque si decimos, bueno, el primer milagro de Jesús de Nazaret consiste en esto y en esto, ok, pero ¿y cómo lo hacemos práctico nosotros? Porque Él lo entregó, de hecho, y fue escrito y ha llegado hasta nuestros días con un objetivo. Si nos olvidamos de ese objetivo, no importaría tanta erudición bíblica si no entenderíamos el sentido práctico de todo eso, ¿no? Tantos libros que tiene la Biblia. Desde el Antiguo Testamento ya sabemos que la Biblia se parte, podríamos decir, en dos maravillosamente, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si yo les preguntara a ustedes y me contestarían, ¿cuál de esos testamentos escribió Jesús de Nazaret? ¿O cuál de esos libros escribió Jesús de Nazaret? De los que están en la Biblia. ¿Pueden participar ahí, decirme algo? También si saben cuál fue, ya les pregunté, si saben cuál fue el primer milagro que realizó Jesús de Nazaret. Bueno, de cualquier manera, ¿no? Entonces, ¿cuáles de esos libros de la Biblia escribió Jesús? Provocativa la pregunta para tal vez probar un poquito el conocimiento que tengamos básico de la Biblia, porque nadie, bueno, yo leí la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, por allá en tiempos de mi mocedad, ya han pasado muchas primaveras y muchos inviernos también, y muchas experiencias desde aquellos días que me interesé mucho en la Biblia y la leí de principio a fin. Si me preguntan qué entendí, les diría que entendí cero, nada, zero, nothing. ¿Por qué? Porque no tenía las claves. Hasta después me di cuenta que la Biblia fue escrita en clave. Pero eso no lo dice ahí la Biblia. Yo lo leí y ahí nada más hablaba de creer y de creer en el Señor y cosas así por el estilo. Y bueno, yo la leí y la parte histórica me interesaba también. Pero no se comprendió nada, pues. Hasta ya después que entré al estudio de la Gnosis, pude darme cuenta de muchísimas cosas que están precisamente codificadas allí en la Biblia, en todos esos libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así es como un maravilloso abanico donde están todos esos libros, se ubican ahí, entre el Génesis y el Apocalipsis. Realmente, vivir nuestra vida esotérica es vivir lo que es la Biblia toda. Desde el Génesis tenemos que crearnos a nosotros mismos, trabajar con esas aguas que son precisamente las aguas seminales y terminar con la apertura de las iglesias perfectamente abiertas con la encarnación del Logos en nosotros, y el Logos, o sea el Señor, es el que da el mensaje de las iglesias internas, no el ego y no la personalidad. Entonces es un proceso que se tiene que llevar a cabo para poder ser uno un verdadero cristiano. Hoy la gente pertenece a cualquier secta o grupo por ahí que bailan y saltan y se dan convulsiones, se hacen show y todo, y ya se dicen cristianos, pero en realidad un cristiano es aquel que ha encarnado al Cristo. Me dices, José, que creo que fue cuando convirtió el agua en vino. O sea, ¿no estás seguro? Pues efectivamente así es. Ese es el primer milagro de Jesús de Nazaret. Y vamos a andar en eso ahorita. Está bien, gracias por la respuesta. Pero no me han contestado qué libros de la Biblia escribió Jesús. Si fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ¿cuáles libros escribió Jesús? No, me siento hoy con ganas de
de abrazar a todo el mundo, ¿no? En realidad, la energía que fluye por estos aparatos es increíble, ¿no? Si uno se observa, realmente se está difundiendo un sentimiento de hermandad por estos medios. Me inquietó mucho ver que pregunté qué temas se sugiere que se hablara hoy, y hay muchos de ustedes muy interesados en la parte seria del conocimiento, ¿no? Dicen, bueno, hablemos del ego, cómo eliminar el ego, etcétera. Y me parece buena idea. Sin embargo, como es un medio más bien público, ¿no? Queremos dar impulso a la gente que va entrando, gentes nuevas, personas que conocen un poco de la enseñanza, y con estos temas los impulsamos un poquito más. Aunque tenemos ya temas grabados específicamente para eso, para la muerte del ego, donde delineamos el proceso, y también tenemos cursos ya en forma privada donde se habla de todo eso, ¿no? Estamos siempre a la vanguardia de las inquietudes de la humanidad, no podría ser de otro modo, porque si estamos hablando de la nueva era, debemos saber que la nueva era solo es posible, aunque ya estamos en ella, pero como podemos ver, todavía tenemos los vestigios de lo que fue Piscis, o sea, estamos, podríamos decir, en los últimos tiempos de Piscis, para que entre Acuario con todo su apogeo, con toda su fuerza. Pero recordemos que como contraparte, es decir, enfrente de Acuario, tenemos a Leo también. Entonces Leo es la ley que viene a ajustar todo lo que está pasando. De hecho, hoy en día en la naturaleza es porque el Sol, Leo, así lo permite. El Sol, el logo solar, es el gobernador del sistema solar. No nos equivoquemos, ¿verdad? No digamos, oh, que los chinos, oh, que ya lo soltaron aquí y allá. No, es que este planeta y todos los planetas del sistema solar son gobernados por fuerzas y gentes inteligentes. Gentes en el sentido convencional para entendernos, pero en realidad son seres solares, divinos, poderosos, que tienen el control de todo lo que sucede en este sistema solar. También podrían ellos apagar el virus si quisieran, ¿verdad? Pero todo va de acuerdo a la ley. Mencionábamos como hace unos años, allí en Hawái, ustedes tal vez se acuerdan, saludos Juan Carlos Garzón, saludos José Luis, a todos. Pero hace unos pocos años allí en Hawái, ya sabemos que Hawái es un archipiélago por ahí en el Pacífico, que es territorio de los Estados Unidos. Pero hace unos años, si ustedes recuerdan, hizo erupción un volcán interno de ahí, de la isla. Literalmente, acuérdense cómo había ríos de lava ardiente corriendo ahí. Esas islas se transformaron totalmente. Sin entrar mucho en el tema, ya sabemos que todas esas aguas a unas temperaturas tan elevadas y yendo al fondo del océano generan ahora sí que una reacción, ¿no? Un calentamiento en las aguas internas, y en el futuro tenemos ciclones, maremotos, y tantas otras tormentas, etcétera, con una fuerza que nunca se había visto, ¿no? Y los científicos saben muy bien que es una consecuencia de todo el fuego que está surgiendo del interior de la Tierra y se está vaciando en el agua. Es como que si tú tienes una cubeta de agua a temperatura natural, pues está bien. Aviéntale una piedra ardiendo en vivo, al rojo vivo, ves cómo se origina esa presión, y el agua se sale, ¿no?, del espacio, sea que se evapore o simplemente hierve y salta al espacio. Eso mismo está sucediendo en nuestros mares. Pero sin desviarme mucho del tema, ¿no? Ya sé que aunque lo digo siempre me desvío, pero es con un propósito. Para decirles que en esos ríos de lava ardiente de hace unos años ahí en Hawái, se sacó video, obviamente, footage abundante sobre eso. Y si tú le pones atención, ojalá los puedan ver ahí en YouTube, buscarlos, vean cómo el fuego, al ir avanzando, abriendo camino, cuesta abajo hacia el mar, deja ver ciertas como formas, como figuras, como que se mueven, como que avanzan con el río de lava hacia abajo. Esas figuras, si tú le pones atención, a veces parecen como aspectos diabólicos. ¿Será que todos esos virus y desgracias humanas vienen del inframundo, del Hades?
y que por esa acción de los volcanes en erupción se liberen. ¿Qué piensan ustedes? ¿O realmente piensan que un virus tan poderoso pudo surgir de ahí de un murciélago? Pues los murciélagos siempre se han comido, incluso en México, por ahí me comentaban que también tienen la famosa sopa de murciélago. Luego, no solo los murciélagos, también las ratas, es un animal muy común y obviamente no lo comemos tanto, pero hay gente que sí se lo come. Pero convivimos mucho con los gatos y los gatos forman una conexión perfecta con los roedores esos que son un poquito detestables, sucios, ¿verdad? Nadie quiere verlos. O sea, estamos conectados con todas esas fuerzas. Pero hay que saber que cuando el sol, en su calidad de logos gobernante de un sistema, ya pierde interés en la humanidad, entonces libera esas fuerzas que son destructivas para nosotros. Lamentablemente somos muy débiles, ¿verdad, hermano Ángel Melgar, que estás viendo? Muy débiles, entonces cualquier cosa nos aprieta, nos destruye, nos estresa, nos roba la energía, nos desvía del propósito, porque somos personas muy débiles. Entonces, estas fuerzas, no pensemos entonces que un milagro como los atribuidos a Jesús de Nazaret surgen de la nada. Hay seres divinales, hay jerarquías escalonadamente que gobiernan y que vigilan que no suceda nada y no pase nada si no está de acuerdo a la ley. Incluso ese primer milagro de Jesús de Nazaret tenía que haber estado de acuerdo a la ley para poderse realizar. Vamos a ver, tal vez no creamos eso, pero leamos un poco lo que logré abrir la pantalla antes de que se me fuera el internet y aquí lo tengo. En la Biblia de Reina Valera, la revisión de 1960, si pueden ahí rápidamente sacarla y abrirla, donde se habla de las bodas de Canaán, por ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Leamos para que vean que todo tiene que estar de acuerdo a la ley, incluso ese milagro. Okay, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y allá estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ojo, Jesús invitado a unas bodas en Caná. Y faltaba el vino. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado la hora. ¿Sí vemos? No es que Jesús dijera, bueno, ahora voy a hacer un milagro aquí y otro allá, y 1000 para allá y 1000 para acá. Todo tiene que ir de acuerdo a la ley y todo tiene que tener su momento preciso. Y eso aplica también para quienes se interesan mucho en el trabajo, en el arcano AZF, todo tiene su momento, ¿no? Todo tiene su espacio y eso es muy importante. Entonces, Jesús estaba esperando el momento exacto. Obviamente siendo un gran maestro, que aunque todavía no estaba levantado, porque eso indicaba precisamente el inicio del trabajo, pero ya había trabajado muchas en otras vidas anteriores. Lo que debía hacer ahora era rectificar, recapitular las iniciaciones. Él sabía eso, él conocía eso, entonces dijo, hey, espérate, todavía no llega mi momento. Él sabía cuándo, en qué momento. Pero bueno, dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, o sea, hacer todo lo que os diga Jesús entonces. Y ahí estaban ahí, pongan atención, porque luego les voy a hacer preguntas. A mí me gusta que sea interactivo esto, ¿no? Para que ustedes también participen. Dice, Jesús le dijo, dice, estaban ahí 6 tinajas de piedra. ¿Qué son tinajas? ¿Alguien me puede decir qué es una tinaja de piedra? Conforme al rito de la purificación de los judíos. Los judíos tenían un rito de purificación que lo practicaban precisamente en los tiempos de las bodas. Recordemos que las bodas de los judíos iban
de 3 días hasta una semana, dependiendo los recursos que se tuviera, ¿no? Pero podían muy bien 3 días estar ahí como forma normal. Y en ese tiempo tenían ese rito de purificación con 6 cántaros, relacionados obviamente con el bautismo, relacionando así el acto del matrimonio con la purificación con el bautismo. A través del bautismo, con la energía transmutada, se purifica la esencia, el alma. Entonces, vemos que Jesús participaba precisamente de ciertos ritos de los judíos. Y ahí vamos a comprobarlo precisamente ahora, porque dice, gracias Víctor, sí, son contenedores para el agua, perfecto, gracias. Para que los demás que son tal vez de otro país no entienden el término, ¿no? Tinaja, no creo que en todos los países se maneje lo mismo, en México sé que es muy común. Pero dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Cuántas tinajas eran? A ver, pónganme ahí, ya lo dije, a ver si me están poniendo atención. ¿Cuántas tinajas eran? Dice, llenad estas tinajas de agua. Jesús no dijo, oh no, es un rito judío, quítenlo de aquí, no, yo soy el Mesías, no me voy a mover con esa gente. No, él participaba activamente de eso, ¿no? Porque estaba dando una enseñanza. Entonces, traigan esas tinajas, póngale agua. Y las llenaron hasta arriba, tal como Jesús les dijo. Entonces dijo Jesús, sacad ahora y llevadlo en la Biblia dice maestresala, que es más que nada como el ama de llaves o el criado que se encarga de repartir las comidas y llevarlas, etc. Se lo llevaron a él. Y él probó el agua y dijo, esto ya no es agua. El agua estaba hecha vino. Sin saber él por dónde ni por qué, pero la cosa es que había vino en esas tinajas y fue a decirle al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces les da el más malo. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, según dice ahí la Biblia, y sus discípulos creyeron en él, es decir, empezaron a creer en él. Y esa es la cuestión, ¿no? Que mientras uno no trabaje con las aguas sexuales y no las transforme y no las utilice sabiamente, nadie le cree nada. Sus palabras no tienen poder, suenan huecas, frías, siniestras en muchas ocasiones. Las mismas miradas de personas que, sin criticar a nadie obviamente, sino más bien como un feedback para que se animen y nos animemos todos. Primero me lo aplico a mí, nos animemos todos a trabajar en serio, pero a veces estamos dando una enseñanza tan elevada, tan magistral como esta, estamos llenos de energías negativas, de emociones negativas. Queremos a toda costa que la gente acepte lo que le estamos diciendo. Eso es absurdo, ¿no? La gente tiene la libertad de aceptar o de negar o de disentir como guste, no hay problema. Eso no debe afectar para nada el tipo de trabajo que uno esté realizando. Ok, entonces, ya alguien contestó ahí que son 6 tinajas. Ok, perfecto. Y Víctor dice, Víctor Jala Madrid dice que es simbólico. Perfecto, ok. Entonces, ¿qué significan esas 6 tinajas? ¿Cuál es el significado de las 6 tinajas? Yo también pienso, y obviamente así que todo es simbólico, ¿no? Primero que nada, la boda. ¿Por qué estaba en una boda? Porque Jesús, siendo un gran maestro de misterios, que repito, aunque no estaba nuevamente levantado, tenía que recapitular, pero él estaba consciente que era el maestro. Estamos hablando del ser más elevado que ha pisado esta tierra. ¿Por qué participar de una boda y estar ahí tanto tiempo? ¿Cuál era el objetivo de eso? Por ahí se insinúa, de hecho, en algunos libros apócrifos, que realmente era la boda de Jesús. No le digan a nadie, nada más compartan el video.
Quiere decir que Jesús estaba realmente, era la misma boda de Jesús. Por eso cuando María va y le dice, falta el vino, como diciéndole, ponte a trabajar, transmuta. Y él dice, tranquila, todavía no llega el momento. O sea, ¿cómo iba a saber él que no era el momento si no era su boda? ¿Entienden? ¿Cómo iba a conocer él la vida personal de unos recién casados? No, se estaba tratando precisamente de su propia boda, cuando Jesús se casó y trabajó con la energía sexual. ¿Okay? Y hay que hacer del agua, hay que hacerla vino, es decir, hay que transmutarla, transformarla, reciclarla, recogerla de las tinajas o recipientes que son nuestras gónadas sexuales, los ovarios en la mujer, los testículos o las vesículas seminales en el hombre. Hay que recolectarlo de ahí, recogerlo, pero de una forma mágica, con ciertas técnicas que nosotros los gnósticos poseemos, que nos pueden llevar a hacer un uso maravilloso, correcto, de lo que es la energía sexual. Uno dice y dice y dice y comenta y comparte este conocimiento, esta enseñanza, pero estamos bien seguros que la gran mayoría de la gente no le interesa. De repente se logran interesar algunas personas, empiezan algún tipo de trabajo sobre sí mismos, a las primeras pruebas salen huyendo de ese trabajo, porque no es labor fácil, ¿no? Si tienes toda una vida fornicando, o a lo mejor 108 vidas fornicando, el ego se ha hasta metalizado ya internamente. Cuando ya tú quieres hacer uso diferente de la energía sexual y autorrealizarte, el ego te pone como una pared metálica y no, de aquí no pasas. Ese que hace eso es el guardián del umbral. Dígame cuántos aspectos tiene el guardián del umbral. Y se ganan acceso al Prime Video que tenemos ya listo por ahí. Entonces, muy interesante todo esto, ¿no? Jesús hizo esa señal porque precisamente estaba trabajando con su energía sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que porque él transmutó acaso en esa misma boda el agua en vino, ya sabemos, ya hablamos, es simbólico. ¿A poco quiere decir que cuando una pareja se casa gnóstica, pareja gnóstica, se casa, ya va a empezar transmutando? No. Por eso él mismo dice que él no viene a abolir el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y no me han contestado cuáles libros escribió Jesús. Bueno, en el Antiguo Testamento, ahí se habla de que tienes que llevar un proceso en tu vida, en el trabajo interior, psicológico y sexual, psicosexual. Y ese proceso va desde el cuervo a la paloma, y luego al faisán, y luego al águila y luego al faisán. 4 procesos que son precisamente la ciencia, la filosofía, el arte y la mística dentro de uno, en nuestras gónadas sexuales, en nuestra energía sexual atómica. Ahí están esos 4 pilares de la ciencia, la filosofía, el arte y la mística. Aquel que trabaje, que se hace un maestro de la logia blanca, maneja esos 4 pilares a la perfección y sobre ellos fundamenta su mensaje que ha de entregar a las masas por las diferentes formas que existen. Se debe entender entonces que la cruz sexual en sí tiene 4 picos, 4 puntas. Esas son la ciencia, repito, filosofía, arte y mística, y están dentro de cada ser humano, dentro de nosotros. Nosotros tenemos que fundamentarnos en eso y realizar esos 4 principios en nosotros para poder llegar a dar testimonio de las obras del Padre, de la enseñanza gnóstica. Dice que después de este evento trascendental, Jesús y sus discípulos descendieron a Cafarnaún. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. ¿Por qué descendieron a Cafarnaún? Todo esto es simbólico, como bien lo dijeron ahí ustedes. Es el descenso a la novena esfera. ¿Okay? Inicia el trabajo precisamente en la novena esfera. Tienes que bajar
a la novena esfera, a trabajar con el fuego, a templarte como los verdaderos hombres. Bajar a la novena esfera significa mucho. Hermes Trismegisto, Jesús, Mahoma, Samael Aun Weor, Quetzalcóatl, Buda, todos han tenido que bajar la novena esfera. Para ellos ha sido la prueba máxima para su dignidad. Ahí es donde realmente se sabe. Muchos dicen, oh, sí, yo soy gnóstico, me gustan las clases, las conferencias, voy a la escuela. Todo está bien, pero realmente vas a saber si eres gnóstico cuando te cases y empieces a trabajar. Ahí es donde te enfrentas a la piedra de tropiezo y roca de escándalo, donde no es tan fácil. Es más fácil teorizar y aprenderse conferencias de memoria, llevarlas a la práctica, en la alcoba dinámica sexual, allí está el problema. Pero Jesús estaba en su boda. Las bodas de Canaán es algo simbólico para indicar precisamente el proceso que tiene que llevar el aspirante a la iniciación, el que empieza a trabajar, y nos está indicando exactamente ahí todo cómo es. Empieza a hacer trabajo, y el mismo trabajo, por ser de orden superior, que no es un trabajo para nada similar, ni siquiera parecido a cualquier otro trabajo mundano, tiene sus leyes, y la primera ley es precipitarte a Cafarnaúm, y precipitarte de cabeza precisamente. La carta número 12 del arcano del tarot egipcio lo indica precisamente, donde el apóstol, se llama el apostolado de la carta, y el apóstol va de cabeza hacia abajo. Es el descenso a la novena esfera. Eso precisamente dice ahí. Después de esto descendieron, dice ahí, a Cafarnaúm. Él con su madre divina con él, sus hermanos, es decir, las partes de su ser autónomas y autoconscientes que van a hacer el trabajo, y sus discípulos. O sea, con el trabajo en el arcano ZF, él llevó a muchos también a ese trabajo. Es como el trabajo del maestro Samael Aun Weor, fundador de esta enseñanza contemporánea, ha llevado a muchos también por ese camino. Es decir, no lo hace solo. Igual si uno de ustedes o de nosotros se interesa en entrar en la ciencia de la alquimia y trabajar en esto, es como una exigencia, un deber, entregarle el mensaje a otros para que también vayas pagando tu karma, porque esto, como dice ahí, ¿por qué dice que aún no ha llegado mi hora? Porque la transmutación sexual tiene que ver con el dharma, tienes que tener dharma para hacer eso. Llena de karma la persona o la pareja no van a poder avanzar. Desde ahorita se los decimos, tienen que preocuparse por pagar su karma, hacer hasta negocios con la ley. La mejor forma de pagar el karma es dedicarse uno a los 3 factores de la revolución de la conciencia. Eliminar los agregados psicológicos, no quitar el dedo del renglón, siempre esa es nuestra clave primera. Luego trabajar con las energías sexuales y ayudar a los demás, compartir el mensaje claro, específico de la batalla de Acuario con los demás, para que vayas ganando dharma y pagando, cancelando karma. Repito, cuando está uno lleno de karma, dice el maestro Samael, siempre te están persiguiendo por todos lados. No te van a dejar en paz, no vas a poder ni siquiera transmutar. Tienes que primero preocuparte y pensar en darlo todo, hasta tu misma vida, para que los demás tengan un poco de luz. Right? Entonces, descender a la novena esfera, para hablar un poco de por qué 6 tinajas. Es simbólico, como ya lo dijo uno de ustedes. Vamos a acudir a la enseñanza del maestro Samael para ver un poquito sobre esto de las 6 tinajas. ¿Por qué 6? Ya sabemos que es el número favorito de uno de ustedes que está viendo por ahí. El número 6. Dice aquí que ese número 6 es la estrella de Salomón, no el pentagrama. El pentagrama ya sabemos que tiene 5 puntas. Pero aquí está hablando del sello del sabio Salomón. ¿Por qué? Porque dice aquí que
En el sello de Salomón se reúne todo el trabajo de la gran obra, el Magnus Opus que se conoce. Las 6 puntas de la estrella son masculinas. ¿Sí? Las 6 ondas entradas que existen entre punta y punta de la estrella son femeninas. Entonces, con el hecho de que Jesús nos dice, o se nos dice ahí que son 6 tinajas, no era por capricho, o podía haber habido 7 o 10 o hasta más en la parte física del evento, pero en la parte simbólica tenían que ser 6, para dar a entender que en el hombre y la mujer, que esa estrella de 6 puntas es masculina y femenina, masculina las puntas que salen, femeninas las que entran entre punta y punta. Entonces estás hablando del Elohim, de el padre-madre trabajando en una pareja precisamente, en el hombre y en la mujer, unidos por la fuerza del amor. Desde otro sentido, el número 6 también simboliza el amor. Entonces, la estrella de Salomón tiene 12 rayos, ¿ok? 6 masculinos que van hacia afuera, 6 femeninos que van hacia adentro. La estrella de Salomón es el símbolo perfecto del sol central. En el sello de Salomón se hallan resumidas todas las medidas zodiacales. En el sello de Salomón se esconde toda la génesis sexual del zodiaco. En el sello de Salomón se encuentra la íntima relación que existe entre el zodiaco y el invisible sol central. Los 12 rayos de la brillante estrella cristalizaron mediante la alquimia de las 12 constelaciones zodiacales. Qué interesante, ¿no? Si ven cómo, entonces, aunque se ha difundido mucho por los medios esta cuestión de la suprasexualidad, para que la gente se preocupe un poco y reflexione, no debemos ignorar que es un trabajo de orden superior, donde entras a trabajar con las leyes, ahí el maestro Samael habla, ¿no? Del cosmos, de las leyes del signo zodiacal. Son 12 signos zodiacales, ¿verdad? Donde a la vez tú puedes encontrarla como síntesis al hombre y a la mujer. Porque esos 12 signos zodiacales tienen sus opuestos también. Tienen sus pares, son pares. De hecho, los genios zodiacales siempre vienen en par. En realidad no son 12 signos zodiacales, son 24. Y si tú sintetizas esos 24, 2 más 4 es 6, ahí tienes el 6, el número del enamorado. O sea, volvemos a lo mismo, hay que trabajar con el arcano 6, el hombre y la mujer, con esas 6 tinajas, transmutando la energía sexual. Right? A ver, voy a ver sus preguntas. Obviamente hay otros simbolismos más y ya sabemos que todo símbolo, incluyendo ahora la estrella de Salomón, se puede enfocar desde 7 niveles o 7 puntos diferentes, ¿no? Entrar en ese estudio riguroso de eso pues nos tomaría mucho tiempo. Pero también simbolizan las 3 fuerzas, el triángulo que está hacia arriba y sus antítesis, el triángulo que está hacia abajo donde se forma la estrella de Salomón. Es la lucha intensa de Dios contra el demonio, de lo espiritual contra la materia, y cómo realmente se deben conciliar, así como en la estrella se concilian las puntas que salen con las que entran, así se deben conciliar esas fuerzas también en nosotros, que no estén en conflicto en nosotros. Tanto hay que ser espirituales como también hay que saber vivir en la vida, saber tener para comer, para vivir bien, respetar a los demás, tener una buena economía. Todo eso es deber del ser humano también y es un derecho. El problema es cuando nos vamos hacia un extremo, o cuando somos demasiado espirituales o cuando somos demasiado materialistas. Tenemos que ir por el camino del medio, por el filo de la navaja, utilizar las fuerzas corrientes de un lado como las del otro para nuestros fines de trascender. Ok, eso está muy interesante y hay mucho en realidad que compartir, ¿no? Aquí también se nos dice que en el sello de Salomón se hallan representadas todas las fuerzas positivas y negativas del magnetismo universal.
¿Okay? Tenemos que escuchar con atención, porque por ejemplo cuando uno tiene un símbolo sagrado, puede ser el pentagrama, o aquí se habla de la estrella del sabio Salomón, símbolo de Salomón, el 6, la estrella de 6 puntas. No solamente tienes ahí lo positivo, también tienes a lo negativo, y simboliza que tú debes dominarlo, tanto positivo y tanto negativo, para poder trascender. Tienes que ser dueño de ti mismo, dueño de tus propios actos. El milagro precisamente es y consiste en que el que ejerce la magia, en este caso Yeshua, el gran maestro, él tenía el dominio sobre las fuerzas espirituales y las materiales. Tenía el dominio sobre todo, de hecho. Y eso le da la virtud de poder producir su primer milagro, que fue prácticamente muy sencillo, ¿no? Y después de ahí viene un desencadenamiento incesante de milagros. Muy pocos se registraron en los evangelios, otros más se registraron en los evangelios apócrifos, otros más en otros libros que se perdieron, que existen algunos en secreto en el Vaticano, muchos más que se quemaron en la biblioteca de Alejandría cuando pasó aquella tragedia por allá. Es decir, Jesús vino a consumar su obra y a hacer el bien por la humanidad, y trabajó. Más adelante, tal vez en otra ocasión, iremos hablando de otros milagros que Jesús hizo, pero tengamos bien claro eso, ¿no? Ya dijimos, la estrella de Salomón con las 6 puntas simboliza precisamente que el mago tiene control sobre las dos corrientes, positiva y negativa, tanto en su naturaleza interior como en la naturaleza de la vida diaria, es decir, maneja los elementos. Entonces tiene el derecho de realizar su milagro alquimista número 1. Los milagros, repetimos, no surgen de la nada, no es como un don que tú traes. Muchos dicen, es que tú traes el don, has sido tocado por el Espíritu Santo, por lo tanto haces milagros. No es así, esos no son milagros reales, a veces son montajes que hace la gente nada más. Los verdaderos milagros, el practicante, el que ejerce el dominio de la magia en sí mismo, no necesita de ningún artefacto externo, todo lo tiene dentro de sí mismo, en su propio laboratorio, que es su carro de Merkabah. No solamente el cuerpo físico, sino que sus cuerpos internos, porque estás hablando de magia natural, ¿right? Tienes que trabajar de magia sacerdotal, de magia elemental, tienes que trabajar en todos esos reinos, que son aspectos muy diferentes. Sí, en la Gnosis tenemos cursos, tenemos clases que abarca todo eso. Obviamente por estos medios no hablamos mucho de eso, pero para que ustedes se incentiven, se animen a conectarse en alguna escuela esotérica, gnóstica, y aprendan estas cosas, ¿no? El ser humano tiene todas esas posibilidades dentro, se pueden desarrollar, ¿verdad? Se pueden realizar. Recordemos que por ahí uno de los discípulos le dijo, Jesús, hiciste eso, un maravillado, ¿no? Y él dice, no os asombréis, lo que yo hice lo pueden hacer también, lo podéis hacer vosotros y aún más, ¿verdad? Y abunda diciendo que porque el Padre es el que hace todo eso. Entonces el Padre, cuando se encarna en un bodhisattva, puede hacer esas cosas y aún más, pero es el Padre el que hace todo eso. Dice también el venerable maestro Samael Aumbeor, calque avatara de la era de Acuario, Cristo Rojo, dice que en los trabajos de alta magia es necesario trazar un círculo alrededor. Este círculo sería totalmente cerrado si no estuviera interrumpido por el sello de Salomón, es decir, un círculo en el piso con el sello de Salomón. Los hermanos gnósticos deben fabricar el sello de Salomón con 7 metales. Se pueden hacer medallones y anillos con el sello de Salomón. Se debe utilizar el sello de Salomón en todos los trabajos de invocación y en prácticas con los elementales, como hemos enseñado en la lección de Cábala. Los elementales de la naturaleza tiemblan ante el sello del Dios vivo. El ángel del 6º sello del Apocalipsis ahora está reencarnado en un cuerpo femenino. Es un especialista en la ciencia sagrada de los jinas.
El arcano 6 es el arcano del enamorado. Entre el hombre y la mujer está la clave. El arcano 6 es encantamiento, equilibrio, unión amorosa de hombre y mujer, lucha terrible entre el amor y el deseo, misterios del Lingam Yoni, enlazamiento. En el arcano 6 del tarot está la lucha entre los dos ternarios. El arcano 6 es la suprema afirmación del Cristo y la suprema negación del Satán. Ahora se explican por qué 6 tinajas de agua. Porque no quiere decir, ya muchos piensan, oh sí, la alquimia, oh, qué bonito, me voy a casar, me voy a buscar pareja, la voy a buscar por Messenger y me conecto y nos casamos, y piensan que van a ir como a deslizarse nada más en el trabajo en la alquimia. Creen que todo va a ser muy fácil, cuando en realidad es una lucha terrible, ya lo acabamos de leer aquí. Es una lucha espantosa. En el mismo, si la misma pareja siempre se la pasan riñendo, ¿no? Es una lástima, por cualquier detalle pelean. Imaginemos aún los conflictos internos que está viviendo la psicología de la persona, espantosos, terribles, donde aquí se nos dice, ¿no? Es una lucha terrible entre el amor y el deseo. Por eso Jesús puso 6 tinajas ahí, para indicarnos precisamente eso. Él estaba hablando con gente que entendía estos misterios, que solamente con el hecho de poner 6 tinajas ya habían entendido todo esto que nosotros estamos hablando. Nosotros tenemos que explicarlo porque la mentalidad humana actual no da para más, entonces hay que explicar. Por eso el maestro Samael nos explicó a nosotros también, o nos explica en sus obras. Pero en aquellos tiempos no era necesario. Jesús les dio un mensaje, dijo 6 tinajas. Estoy seguro que alguien por ahí cuestionó, ¿por qué 6, maestro? ¿Por qué no ponemos más? Tienen que ser 6. ¿Verdad? Precisamente por eso, porque ahí está la lucha. Esos son los misterios del Lingam Yoni. ¿Por qué es la lucha? Porque son los dos ternarios, el espiritual con el material. ¿Cómo podrían conciliarse? No se puede conciliar. Son corrientes totalmente opuestas. Pero el mago tiene que controlar ambas, si es que realmente quiere avanzar en el trabajo del arcano AZF. A mí me parece muy interesante todo esto, no sé ustedes, no sé además si tienen preguntas, voy a ver aquí en el teléfono. Recuerden que no tengo internet, bueno, parece que ya volvió aquí, pero de todas maneras ya estoy en el teléfono, me voy a quedar aquí. Igual me dices que lo ves todo simbólico, Víctor, gracias. Bodas alquímicas, precisamente. Pero eso es apenas el principio. Digamos, es el principio en el trabajo, en la parte física. Más adelante el iniciado tiene sus bodas alquímicas con su alma gemela, mucho más adelante, ya por ahí a la altura de la sexta iniciación de misterios mayores. Después les explicamos esto de iniciaciones y todo. Igual busquen ayuda con un misionero gnóstico que les explique, pero básicamente son 7 iniciaciones. En la sexta, si todo sale bien, entonces el alma humana se desposa con el alma divina, y esas son las bodas alquímicas en realidad. No cuando una mujer y un hombre se unen aquí en el mundo físico con la enseñanza gnóstica, apenas están ensayando, apenas están practicando, eso es lo que hay que entender, ¿no? Y no huir espantados de la cuestión. Nadie nació o nadie vino a este mundo y al conocimiento gnóstico ya siendo un experto en estas cosas, tienen que aprender. Aún los maestros tienen que rectificar o recapitular el proceso que dejan empezado en otra existencia. Okay, entonces bodas alquímicas ya es un término mucho más elevado. Vamos a ver qué más nos preguntan. Saludos, dicen desde Huila, Colombia. Okay. Ya te expliqué por qué 6, Aarón. Pues tienes alguna otra pregunta por ahí, déjalo saber. 3 aspectos tiene el guardián del umbral. Muchas gracias, hermano Tito, por contestar esa pregunta. Para los que están viéndonos, Tito Wilson Rojas es un instructor, está muy avanzado ya de hecho en su preparación como instructor, y también les puede ayudar ahí en Colombia en cualquier pregunta o inquietud que tengan con relación a la gnosis. Ya sabemos que hoy por el COVID y todo eso ha habido muchos cambios, pero a través de internet, de mensajería, él les puede ayudar si tienen alguna pregunta. Tito Wilson Rojas.
Jesús vino a hacer cumplir las leyes, no a abolirlas. Jesús es la misma ley. Sus leyes están encarnadas en Él, ¿no? Hay que cumplirlas para seguir los protocolos, como ahí en el caso, ya leímos, estaba en una boda judía, ¿no? Tenía que cumplir el protocolo y todo, ¿no? No es porque necesite hacerlo, sino porque hay que hacerlo para mantener el orden, conociendo él eso precisamente. Pero hay muchos momentos en que él mismo rompía la ley, ¿no? Como cuando curó en día sábado y lo querían aprender ahí, llevarlo a la cárcel y todo, porque mira, está curando el día sábado, es el séptimo día y ese es para descansar y que no sé qué. Jesús dijo, curemos, este ser humano necesita ser curado y lo vamos a curar. Entonces ya es un ser que de hecho trasciende la ley. Es la misma ley viva, caminando, avanzando. Un iniciado de la Gran Logia Blanca, un maestro de la Gran Logia Blanca, es alguien que ya tiene la ley encarnada, es la misma ley, con dinero y sin dinero, como dice una canción por ahí en forma muy simpática. Es la ley. Y su palabra es la ley, de hecho, su verbo es la ley. Lo que dice es ley, aunque la gente no lo entienda y la gente lo ignore, se ríe de ello, su palabra es ley. El mismo maestro Samael, ¿no? Su palabra es ley, él nos habló de todo lo que está pasando en la actualidad, de estas enfermedades desconocidas, de terremotos, maremotos, del acercamiento de tuberculous. La gran mayoría de las personas que se han enterado de eso se han reído, hasta a veces frente a nosotros. Pero su palabra es ley, se están cumpliendo los eventos poco a poco. Pero la humanidad no entiende eso, ¿no? Tenemos que sufrir tal vez más todavía para darnos cuenta que la estamos regando, ¿no? Que estamos metiendo la pata. Es terrible. A ver, ¿qué más me dicen? Participen. ¿Cómo es en el mundo físico, es en el mundo espiritual? ¿El hombre es el puente que une esos dos mundos? El hombre, sí, lamentablemente el hombre no es actual en nosotros. Tenemos que crear al hombre dentro de nosotros. Tenemos los principios para que el hombre nazca en nosotros. Esos principios están precisamente en las secreciones sexuales. Hay que trabajar con ello para formar al hombre dentro de nosotros. Preparar el carro de Merkabah, porque no solamente es hacer el hombre, también el hombre tiene que llegar a nivel de superhombre. El objetivo por el cual se hace el hombre en la tierra es para que venga el Cristo y se encarne en él. Realmente el deber de todo ser humano, se llama deber parlok del ser, es autorrealizarnos. A eso venimos a este mundo. Yo por favor les pido en forma muy personal, en forma muy insistente, de que ustedes se preocupen por buscar su destino, su verdadera vocación, por buscar a su ser, por pedir ayuda, iluminación a su ser interior, para que se entre en el trabajo de la autorrealización, porque a eso hemos venido a este mundo. Y hemos pasado tal vez miles de años de existencia en existencia, de reino en reino, de hecho, del reino animal al vegetal, al humano, etc. Y no nos hemos autorrealizado. ¿Qué nos pasa? Tenemos muchísima pereza espiritual. Hay que sacudirnos esa pereza. Nuestro cuerpo se ha condicionado tanto a los errores pasados que se hace casi idéntico a como lo tuvimos hace 100 o 200 años en otra vida. Muchas personas, por favor no nadie se ofenda, pero muchas personas hasta toman ese aspecto animalesco ya de lo que van a hacer en su próximo retorno o de lo que fueron en sus vidas anteriores. Pero tenemos que trabajar psicológicamente, cambiar, realmente cambiar. ¿Cómo cambia uno? Primero tienes que observarte, luego tienes que descubrirte, luego tienes que estudiarte eso que descubriste, luego tienes que comprender qué es eso que estás estudiando, eso que te lleva al error constantemente. Y ya que has comprendido, entonces tienes que pasar por el proceso de la eliminación radical, es decir, de raíz de esos yoes que cometieron el pecado. Eso es cambiar. Cuando ya eliminas al yo de raíz, ya no hay
tiempo es la oportunidad ahí de caer en el error, en ese mismo error. Puedes caer en otro y en otro, mientras se tengan los efectos, pero no en ese en específico. Se recomienda empezar a trabajar con aquellos defectos que más le están haciendo daño aquí y ahora a uno, y cambiar radicalmente. ¿Qué más comentan? Saludos hasta Reynosa, Tamaulipas. Saludos hasta Perú, Araceli. Mucho gusto tener audiencia de Perú también. Ok, todos saludos nada más. Dice Juan Carlos que contados se juntan el alma divina con el alma humana. Esas son las bodas de plata. Exacto. Saludos desde Panamá. Saludos desde Chihuahua. Pregunten también si hay dudas, por favor. Saludos desde Hermosillo. ¿Qué es recomendable hacer cuando ataca a alguien por compartir esto? Por ejemplo, que se ríen de nosotros. Tómalo por el lado amable. Se van a reír las gentes. A sus anchas. Dejémoslos. A veces también se ríen porque no ven seriedad en la forma que tenemos en difundir. Si eres instructor, tal vez me entiendas. Si nada más te gusta compartir, pues igual es diferente. Pero cuando ven que uno no está serio en lo que comparte, que no estás muy bien entrenado a tu trabajo de instruir a los demás, la gente se va a reír y va a tomar otras actitudes aún más intensas contra de nosotros. Pero al Maestro Jesús no solamente se rieron de él, lo escupieron, le dieron de latigazos, lo flagelaron, destruyeron su cuerpo totalmente, se llenaron las manos de sangre y todo el cuerpo, tiraron su sangre por toda esa calzada, y él nunca protestó contra eso. Nunca. Entonces, ¿por qué darnos tanta importancia, no? De que, ay, se van a reír de mí, me van a decir, ya no me van a hablar. No nos preocupemos, sigamos adelante. Difundamos este conocimiento. Lo que les recomendamos a ustedes es que compartan estos materiales, que comenten, así están haciendo la labor. Ya los que ya son instructores o misioneros, ahí sí ya tienen que estar intensamente explicando la enseñanza. Bien, gracias. Gol de primera, saludos, don Ramón. Estos tiempos somos privilegiados para nosotros estar recibiendo estas enseñanzas. Pues sí, también nosotros nos sentimos muy privilegiados de tener este conocimiento. Y créanme que no dejamos pasar ninguna oportunidad para compartir. Siempre que podemos estamos compartiendo. Usted de Don Pepe, Gol de primera, se acuerda cuando fuimos allá a la radio, ¿no? Bonitos tiempos, bonitos recuerdos ahí cuando nos sentábamos en ese estudio ante esos micrófonos a hablar a la gente en la radio AM, y se hizo un buen trabajo, ¿no? Lamentablemente en esos sitios pues ahí tiene que girar el dinero. Y aquí Facebook Live es gratis, así que mejor nos quedamos con lo gratis porque podemos abarcar más. Pero ven qué tan bello, ¿no? Esas experiencias que se tuvieron ahí en ese tiempo en la radio AM, pues nos ayudaron a madurar realmente en lo que queremos hacer. Y aquí estamos. Alejandro Gutiérrez nos dice que gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues tenemos ya casi una hora, de hecho, aquí hablando, y ya creo que hemos compartido mucho en el aspecto práctico. Y hablamos, hay que trabajar por dominar ambas fuerzas, no controlar, no dejarse controlar o no desviarse ni por el bien ni por el mal, ni por el espiritualismo ni el materialismo. Tenemos que ir directos. La vía directa es la vía del centro, el filo de la navaja. Eso quiere decir que no tienes que ser ni muy bueno ni muy malo. Es como el dinero, ¿no? El dinero, si tú lo rechazas, te haces daño. Si tú lo atesoras demasiado, también te haces daño. Todo tiene que ser con equilibrio, con perfecto equilibrio. Y es lo más difícil. En el trabajo psicológico, ustedes saben que los yoes de hecho son los desequilibrados. Siempre te van a sacar de ese equilibrio que tienes. Porque esa es su naturaleza. Al desequilibrarte, se forma la anarquía, el desorden, la suciedad. Y eso es lo que son los yoes, ¿no? Hay que trabajar duramente. En el proceso que se lleva por comprender esos yoes durante técnicas de meditación muy avanzadas, tú puedes llegar a ver esos agregados psicológicos tal cual son, con el sentido de la autoobservación.
que obviamente tiene su asiento en la glándula pituitaria y pineal para los maestros ascendidos. Pero tú puedes desarrollar la concentración y llegar a ver esos defectos y los verás. Si ves un montón de diablos, no te espantes, realmente así son. No esperes verlos bonitos, así son los agregados psicológicos, los demonios rojos de Set. Set, un demonio allá en el Tíbet, la antítesis de hecho de Osiris, y era siempre ayudado por columnas de demonios para hacer sus maldades. Esos son los demonios rojos de Set, son la antítesis del Cristo dentro de nosotros. Ok, ¿qué más nos comentan? Así es. Bueno, saludos a Rosilena Quintanilla, saludos a ti y a Cristian y a toda tu familia en general. Creo que estás en California por allá. Me da gusto que estés conectada y que en su momento la divinidad nos ayude a todos para seguir nuestro camino, ¿no? El camino hacia la divinidad, que realmente es donde deberíamos estar, pues es muy arduo, muy difícil, es muy largo. Sin embargo, ahora estamos en tiempos decisivos. Ahora sí que no hay marcha atrás. Ahora hay que seguir adelante. Como dice ahí, con esto tal vez terminaría esta intervención aquí por Facebook Live. Como dice el maestro Samael Aumbeor, fundador de esta enseñanza, que aclaró y explicó todo y rasgó el velo del arcano, dice, nunca se está más cerca del cielo que cuando se está cerca del quinto de los 7. Pero también advierte, nunca se está más cerca del infierno que cuando se está cerca del quinto de los 7. Para reflexionar y saber dónde estamos, ¿no? Luchar realmente por ser parte de la fuerza del Cristo. Gracias por compartir, gracias a usted por vernos. Así es, fue un gran reto, nos acordamos de eso. Hacía falta hacer eso para aprender. Saludos hasta la Ciudad de México, hermano. Por ahí tenemos a un misionero gnóstico también que está empezando, queriendo abrir un grupo. Por ahí se pueden arrimar a él y apoyarle. Hay varias personas, de hecho, en la Ciudad de México que son parte de este grupo de la nueva era de Acuario, algunos de ellos instructores. Bueno, saludos a todos. Geraldine, no sé si tienen alguna pregunta más, con mucho gusto. Veo que hay mucha gente conectada. No me gustaría irme y decir, bueno, alguien se quedó con una duda o quisieron decir algo. Realmente Facebook es abierto, ¿no? Y a nosotros nos ayuda mucho, de hecho, toda la participación, aunque a veces algunas veces nos han hasta ofendido y qué sé yo, pero nos sirve porque nos autoobservamos también. Pero es increíble ver cómo estamos llegando a tanto país, ¿no? Ya dijeron Colombia, Perú, México, obviamente acá en Estados Unidos, por allá hay una persona conectada de Europa también. Es maravillosa la tecnología en estos días y hay que aprovecharla en todo momento. Bueno, pues ya no veo más preguntas. Muchas gracias a todos. Trataremos de hacer esta actividad dinámica aquí por estos medios todos los viernes, ya sea con Wi-Fi o sin Wi-Fi. Seguiremos adelante, ¿ok? Cuídense mucho, que tengan un feliz sábado, mañana, un feliz domingo. Sobre todo con eso del COVID, tengan muchísimo cuidado. También, pero no se dejen asustar, ¿verdad? Es que es cuestión de trabajarlo en una forma preventiva y luego ya estarás preparado. Me puedes regalar el contacto de la persona de Ciudad de México. Envíame un mensaje privado o si me está viendo por ahí alguien del grupo de la nueva era de Acuario, compártele a Roberto, por ahí el link a la página de Miguel, de nuestro hermano misionero Miguel. Muchas gracias a todos, que tengan feliz noche, paz inverencial. Nos vemos.